Santiago el Mayor. El apóstol mártir que inspiró a generaciones. ¿Qué nos inspira a perseverar en la fe en momentos de adversidad? La respuesta puede encontrarse en la figura de Santiago el Mayor, apóstol y mártir que, a pesar de la persecución y la muerte, nos muestra el valor de ser testigos de Jesucristo. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Santiago, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue testigo de momentos clave en la vida del Señor, como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Su valentía y dedicación a la fe lo llevaron a ser el primer apóstol en morir como mártir, ordenado por Herodes Agripa. Sin embargo, su martirio no fue en vano, ya que inspiró a los primeros cristianos a mantenerse firmes en su fe, incluso ante la persecución. La lección que podemos aprender de Santiago es que la fe no es una cuestión de comodidad o conveniencia, sino de compromiso y sacrificio. Jesús nos dijo que el que quiera seguirme, déjeme cargar con su cruz. Mateo 16, 24. Santiago nos muestra que este compromiso puede llevar a la muerte, pero también nos asegura que quienes son fieles hasta el final recibirán la corona de la vida eterna. Si queremos aprender a perseverar en la fe, debemos estudiar la vida de Santiago y descubrir los secretos que lo llevaron a ser un mártir y un modelo para la Iglesia. En este viaje espiritual, podemos encontrar la inspiración y el coraje para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en momentos de adversidad. En el contexto de la espiritualidad, Santiago el Mayor es una figura importante que inspira a generaciones de cristianos. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y se le considera el primer mártir cristiano. Su valentía y sacrificio hasta el final de su vida han sido un modelo para muchos creyentes a lo largo de la historia. Santiago fue testigo de muchos momentos importantes en la vida de Jesús, como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Su proximidad a Jesús le permitió ver la humanidad de Dios y comprender mejor su mensaje. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva y se dedicó a predicar el evangelio en diferentes partes del mundo. Sin embargo, su predicación no pasó desapercibida para las autoridades judías, que lo consideraban un peligro para su religión. Finalmente, Santiago fue ordenado a morir por Herodes Agripa, un gobernador romano. Su martirio no fue en vano, ya que inspiró a los primeros cristianos a mantenerse firmes en su fe, incluso en momentos de persecución. Gracias por leer sobre la vida y legado de Santiago el Mayor. Su historia nos enseña que la fe requiere valentía y sacrificio, pero también nos promete recompensas eternas. ¿Qué lecciones has extraído de la vida de Santiago? Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios. Al hacerlo, estás contribuyendo a una conversación enriquecedora y alentando a otros a seguir adelante en su fe. No te pierdas la oportunidad de sumarte a nuestra comunidad de fe y reflexión. Santiago el Mayor, apóstol y mártir, es un ejemplo inspirador de fe y valentía para los cristianos. Su legado nos recuerda que seguir a Cristo no es fácil, pero que la recompensa es la vida eterna. En este contexto, es importante reflexionar sobre cómo podemos aplicar los valores y principios que Santiago nos enseña en nuestra propia vida espiritual. Para mantenernos firmes en nuestra fe, como Santiago, debemos ser conscientes de la importancia de la oración y la comunión con Dios. Debe ser nuestro refugio en momentos de angustia y de persecución. Al igual que Santiago, debemos estar dispuestos a sacrificarnos por nuestra fe y a seguir a Cristo en momentos de dificultad. Esto no significa que no tengamos miedo, sino que somos capaces de superarlo por la fe que tenemos en Dios. Un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar estos valores en nuestra vida espiritual es la meditación y la oración. Podemos dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre la palabra de Dios y a pedir su guía y protección. También podemos compartir nuestra fe con otros y apoyarnos mutuamente en la comunión cristiana. Al hacerlo, podemos sentirnos más unidos y más fuertes en nuestra fe, como Santiago y los primeros cristianos. En resumen, la fe de Santiago el Mayor nos enseña que la valentía y la fe son fundamentales para seguir a Cristo. Debemos ser conscientes de la importancia de la oración y la comunión con Dios y estar dispuestos a sacrificarnos por nuestra fe. Al aplicar estos valores en nuestra vida espiritual, podemos sentirnos más unidos y más fuertes en nuestra fe, y recibir la recompensa de la vida eterna. En el contexto espiritual, Santiago el Mayor es un ejemplo inspirador de valentía y fe en la adversidad. Sin embargo, en este momento, es importante abordar un problema crítico que requiere nuestra atención inmediata. Muchas veces, nos enfocamos en la lucha por mantener nuestra fe en momentos de persecución y nos olvidamos de cultivar nuestra relación con Dios. Es como si nos concentramos en la superficie del mar, sin profundizar en sus aguas profundas. Esto nos hace perder la conexión con la fuente de nuestra fe y nos deja sin energía para enfrentar los desafíos. Es fundamental recordar que la fe no es solo una cuestión intelectual, sino que también es un sentimiento profundo que nace de una relación personal con Dios. Santiago nos recuerda que la fe requiere sacrificio y que quienes son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida eterna. Sin embargo,
Esto no significa que debamos olvidar cultivar nuestra relación con Dios en momentos de paz y prosperidad. Al hacerlo, podemos fortalecer nuestra fe y ser más resistentes a las pruebas y tribulaciones. En este sentido, es importante que nos detengamos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nos aseguremos de que no nos hemos alejado de Él. De lo contrario, podemos perder la conexión con la fuente de nuestra fe y no ser capaces de enfrentar los desafíos que se nos presentan. Santiago el Mayor, apóstol y mártir, es un personaje clave en la historia de la Iglesia. Como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, testificó momentos importantes como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Su valentía y fe en la persecución inspiraron a los primeros cristianos a mantenerse firmes en su fe. La fe de Santiago se caracterizaba por su radicalidad y compromiso. Fue el primer apóstol en morir como mártir, ordenado por Herodes Agripa. Esta decisión demostró que la fe en Cristo no tiene precio y que es necesario sacrificar los intereses terrenales para alcanzar la salvación eterna. La lección de Santiago es relevante en el contexto de la espiritualidad. Su ejemplo nos muestra que la fe no es solo una cuestión intelectual, sino que requiere un compromiso total y un sacrificio personal. Al seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestros intereses y deseos para servir al Señor. La coronación de vida eterna es el premio que Dios promete a aquellos que sean fieles hasta la muerte. Santiago nos recuerda que este premio no es solo un castigo, sino una recompensa por nuestra fidelidad y dedicación a Dios. La espiritualidad cristiana se basa en la fe y la confianza en Dios. Santiago nos muestra que la fe es un proceso de crecimiento y maduración que requiere un compromiso y sacrificio personal. En resumen, Santiago el Mayor es un ejemplo de fe y valentía que nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en momentos de persecución. Su lección nos recuerda que la fe es un proceso de crecimiento y maduración que requiere un compromiso y sacrificio personal. La figura de Santiago el Mayor, apóstol y mártir, es un ejemplo inspirador para cualquier cristiano que busque seguir el camino de Jesús. A lo largo de su vida, Santiago se caracterizó por su valentía y su dedicación a la fe. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y testigo de momentos clave, como la transfiguración y la oración en Getsemaní. En el contexto de la espiritualidad, la figura de Santiago nos recuerda que seguir a Cristo requiere sacrificio y dedicación total. Sin embargo, también nos asegura que quienes son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida eterna. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestros propios compromisos y sacrificios en el camino de la fe. En la práctica, esto se traduce en la capacidad para superar obstáculos y desafíos que se presenten en el camino de la fe. Por ejemplo, podemos recordar a Santiago cuando se enfrentó a la persecución y la muerte, y aún así, mantuvo su fe firme hasta el final. Esto nos enseña que, en momentos de dificultad, podemos encontrar la fuerza y la motivación necesarias para seguir adelante. Además, la figura de Santiago nos recuerda la importancia de la oración y la comunión con Dios. Fue un apóstol que se caracterizó por su devoción a la oración y su capacidad para escuchar la voz de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas de oración y a buscar la comunión con Dios en momentos de necesidad y dificultad. En resumen, la figura de Santiago el Mayor es un ejemplo inspirador para cualquier cristiano que busque seguir el camino de Jesús. Su valentía, dedicación y compromiso con la fe nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios sacrificios y compromisos en el camino de la fe, y a buscar la comunión con Dios en momentos de necesidad y dificultad. Santiago el Mayor, apóstol y mártir, es un ejemplo inspirador de fe y valentía en la lucha por la verdad. Su legado es amplio y profundo, y su legado es un llamado a mantenerse firmes en la fe, incluso en momentos de persecución y adversidad. Uno de los ejemplos más destacados de su valentía es la forma en que enfrentó su muerte. Fue ordenado por Herodes Agripa, pero no cedió ante la amenaza y continuó predicando el Evangelio hasta el final. Su testimonio es un llamado a no temer a la muerte, sino a considerarla como una oportunidad para alcanzar la gloria eterna. En el contexto de la espiritualidad, Santiago nos enseña que la fe requiere sacrificio y perseverancia. Sin embargo, también nos asegura que aquellos que son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida eterna. Esto es un llamado a no desfallecer en la fe, sino a mantener la confianza en Dios y a seguir sus caminos, incluso en momentos de dificultad. La transfiguración y la oración en Getsemaní son momentos clave en la vida de Santiago. En ambos casos, demostró su valentía y su fe en la presencia de Dios. La transfiguración le mostró la gloria divina, y la oración en Getsemaní le permitió enfrentar la difícil situación de Jesús. La fe de Santiago es un llamado a mantener la esperanza en la adversidad. A pesar de la persecución y la muerte, su legado es un llamado a no desfallecer en la fe, sino a mantener la confianza en Dios y a seguir sus caminos. En conclusión, Santiago el Mayor es un ejemplo inspirador de fe y valentía. Su legado es un llamado a mantenerse firmes en la fe, a no temer a la muerte y a mantener la confianza en Dios. Santiago el Mayor, también conocido como Santiago Apóstol, es un personaje clave en la historia de la Iglesia cristiana. Como discípulo de Jesús, fue testigo de muchos momentos importantes, como la transfiguración y la oración en Getsemaní.
Según los Evangelios, Santiago fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para predicar el Evangelio. En este sentido, es interesante destacar que el profesor de teología católica, Joseph Ratzinger, también conocido como Benedicto XVI, escribió en su libro El Jesús de la Historia que Santiago fue un discípulo muy cercano a Jesús y que su testimonio es fundamental para comprender la vida y la enseñanza de Cristo. De hecho, Santiago es el único apóstol que se menciona en todos los evangelios. La valentía de Santiago hasta el final es un ejemplo inspirador para todos los cristianos. Fue el primer apóstol en morir como mártir, ordenado por Herodes Agripa, lo que demuestra su compromiso con la fe y su disposición a dar testimonio de Cristo incluso en el momento de la muerte. En este sentido, Santiago nos recuerda que seguir a Cristo requiere sacrificio, pero también nos asegura que quienes son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida eterna. En el contexto de la espiritualidad, la figura de Santiago nos recuerda la importancia de la perseverancia y la fe en momentos difíciles. Su testimonio es un recordatorio constante de que, aunque la vida puede ser dura y peligrosa, la fe en Cristo es la que nos da la fuerza y la tranquilidad necesarias para superar cualquier obstáculo. En resumen, Santiago el Mayor es un personaje fundamental en la historia de la Iglesia cristiana, y su testimonio es un recordatorio constante de la importancia de la fe y la perseverancia en momentos difíciles. Su valentía hasta el final es un ejemplo inspirador para todos los cristianos, y su legado sigue inspirando a generaciones de creyentes. Santiago, el apóstol que se convirtió en mártir, nos enseña que la fe requiere valentía y sacrificio. A pesar de la persecución y la muerte, él nos muestra que es posible mantenerse firme en la fe y alcanzar la corona de la vida eterna. Es importante destacar que Santiago no solo fue un discípulo cercano a Jesús, sino que también fue testigo de momentos clave en la vida del Señor, como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Estos momentos le permitieron comprender mejor la naturaleza de Dios y la misión de Jesús. La muerte de Santiago como mártir, ordenada por Herodes Agripa, fue un golpe duro para los primeros cristianos, pero también un ejemplo de cómo la fe puede superar la adversidad. Su valentía hasta el final inspiró a los demás a mantenerse firmes en la fe, incluso en momentos de gran persecución. Es importante recordar que Santiago nos enseña que la fe no es algo fácil, sino que requiere sacrificio y perseverancia. Sin embargo, también nos asegura que quienes sean fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida eterna. La figura de Santiago es un ejemplo inspirador para nosotros, ya que nos recuerda que la fe no es solo una cuestión intelectual, sino que también es una cuestión de corazón y alma. Su legado nos enseña que la fe es algo que se vive y se experimenta en la vida diaria, y no solo en la teoría. En resumen, la figura de Santiago el apóstol mártir nos enseña que la fe requiere valentía y sacrificio, pero también nos asegura que quien sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida eterna. El apóstol Santiago, mártir y discípulo más cercano a Jesús, nos inspira con su valentía y fidelidad hasta la muerte. Su legado nos recuerda que seguir a Cristo requiere sacrificio, pero también nos asegura que quienes sean fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida eterna. Como cristianos, debemos aprender de su ejemplo y mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante la persecución. En su vida, Santiago fue testigo de momentos clave, como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Fue el primer apóstol en morir como mártir, ordenado por Herodes Agripa. Sin embargo, su muerte no fue en vano, ya que inspiró a los primeros cristianos a mantenerse firmes en su fe y a seguir el ejemplo de Cristo. Su legado nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de creencia, sino también de acción y compromiso. A medida que reflexionamos sobre la vida y muerte de Santiago, debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a sacrificar mis intereses y pasatiempos por mi fe? ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme en mi fe, incluso ante la persecución? La respuesta a estas preguntas nos dirá si estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Santiago y a mantenernos firmes en nuestra fe. En este sentido, queremos invitar a todos a reflexionar sobre la vida y muerte de Santiago y a preguntarse qué podemos aprender de su ejemplo. ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes en nuestra fe y seguir el ejemplo de Cristo? Al reflexionar sobre estas preguntas, esperamos que seamos inspirados a mantenernos firmes en nuestra fe y a seguir el camino que nos muestra Santiago, el apóstol mártir y discípulo más cercano a Jesús. La figura de Santiago el Mayor, el apóstol mártir, nos inspira a reflexionar sobre la importancia del sacrificio y la fe en Dios. Como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Santiago vivió momentos clave en la vida del Salvador, como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Sin embargo, su legado más importante es su valentía hasta el final, cuando fue ordenado por Herodes Agripa. Su martirio nos recuerda que la fe en Dios no es fácil y que es necesario estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses y deseos por Él. Santiago nos enseña que la verdadera riqueza no está en las riquezas terrenales, sino en la vida eterna que nos promete Dios. En un mundo que a menudo se centra en la posesión y el poder, Santiago nos recuerda que lo verdaderamente valioso es la fe y la lealtad a Dios. Es importante recordar que Santiago no murió en vano. Su martirio inspiró a los primeros cristianos a mantenerse firmes en su fe, incluso ante la persecución.
Su legado continúa inspirando a generaciones, recordándoles que la fe en Dios es lo que da sentido a nuestra vida y nos permite encontrar la paz y la felicidad. En conclusión, Santiago el Mayor nos recuerda que la fe en Dios es un compromiso que requiere sacrificio y valentía. Sin embargo, es también un compromiso que nos llena de sentido y nos permite encontrar la vida eterna. Que su legado nos inspire a mantener la fe firme y a buscar la gloria de Dios en nuestras vidas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.